Bueno, Sergio, vamos a platicar esta mañana con la escritora María José Navia. Ella es chilena, ella es estudiante de doctorado en literatura y estudios culturales en la Universidad de Georgetown. Y bueno, el motivo es precisamente saber más, conocer más acerca del trabajo de la galardonada el día de hoy con el Nobel de Literatura. María José, gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, sorpresas, una mujer, solamente 13 han ganado el premio Nobel. Una canadiense, es el primer canadiense en obtener el premio Nobel de literatura, pero una cuentista en un tiempo en el que el género del cuento parece haber sido desterrado ya pues a unas cuantas revistas, entre ellas The New Yorker, que es donde con más frecuencia ha escrito Alice Munro. Ya recordé que también la he leído en The Atlantic. María José, ¿por qué es importante esta designación de Alice Munro como la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2013? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a comentar sobre ella. La verdad, venía yo haciendo de porras, como le dice usted, a Alice Munro hace mucho tiempo. Creo que se lo merece muchísimo, su trayectoria es impecable. Creo que esa idea de que el cuento está muriendo, creo que es algo que todos tenemos en la cabeza y es como una respuesta automática que nos sale cuando pensamos en el cuento, pero no creo que sea verdad. Creo que en el último tiempo, tanto en Canadá, en Estados Unidos y mucho en Latinoamérica, hay como una especie de renacimiento del género de los cuentos y tenemos grandes cuentistas, y yo creo que premiar a alguien que es eminentemente cuentista, pero no solo cuentista. Alice Munro sí tiene novela, tiene una novela. Me parece que es un gran signo. O sea, darle incluso más valor a este género, remarcar que está siendo un género muy importante, tal vez porque por la rapidez de los tiempos nos estamos acostumbrando a leer más breve o se nos hace más fácil leer más breve, pero como decía, la obra de Munro es tremenda. María José, ¿por qué te gustó esta literatura, esta obra, pues acercamiento con ella? ¿Cómo se da y por qué era una de tus favoritas para ganar? Sí, siempre. Porque, de nuevo, creo que tiene un universo que es muy especial. Alice Munro, uno como que creo que a uno le pueden pasar un cuento de Munro sin que te digan el nombre de la autora. Te pueden pasar un párrafo de Munro y creo que uno lo reconoce, como si uno se despertara adentro de una catedral, como uno sabe que está dentro de una catedral, sin necesidad de haber entrado por la puerta, sin necesidad de haber visto la catedral desde afuera. Uno empieza a leer un párrafo de Munro y despierta en esa catedral. Y tiene un universo muy preciso. O sea, ella escribe sobre vidas de mujeres, muchas veces con insatisfacciones en Canadá, y eso es, o sea, y no lo digo de una manera peyorativa. O sea, su universo se puede resumir en muy pocas palabras, y sin embargo cada cuento es una maravilla y tremendo también. O sea, uno lee un cuento de Alice Munro y está deleitándose con una frase muy maravillosa, y de pronto viene una descripción brutal que te deja en el suelo pidiendo perdón. O sea, es un monstruo de la ficción breve, Alice Munro, y me parece que, o sea, creo que obviamente siempre hay muchos nombres que circulan cuando se quiere dar el Nobel de Literatura, y me parece que de todos, Alice Munro es un caso muy magnífico, y yo no puedo más de felicidad con la noticia. Claro. Lo vi hoy día en el periódico y grité. O sea, no quiero ir a celebrarlo en alguna parte, no sé a dónde. María José, muchas veces se compara a Alice Munro con Margaret Atwood, la otra gran escritora canadiense contemporánea. ¿Cómo las distingues? ¿Cuáles son las diferencias entre las dos? Millones. O sea, Margaret Atwood también, obviamente tremenda escritora canadiense, pero su universo es mucho más diverso, es mucho más amplio. Margaret Atwood escribe sobre, no sé, a dónde nos lleva el capitalismo. Escribe
a veces historias que bordean lo fantástico. Margaret Atwood en ese sentido su universo es mucho más grande, a diferencia del de Munro, que es tan preciso, que están como una miniatura perfecta. O sea, Alice Munro es minimalista en ese sentido, mientras que Margaret Atwood es como un parque de diversiones gigante, como es el opuesto total, sin por eso desmerecer la calidad del trabajo de Atwood, que es maravillosa escritora, pero eso es otro mundo completamente. Pues yo quiero agradecerte, María José Navia, estudiante de doctorado en literatura, estudios culturales en la Universidad de Georgetown. Yo leía a Alice Munro hace muchos años, yo estudié en Canadá la licenciatura y estaba de moda y empezó a escribir en los años 70, que era cuando yo vivía allá en Canadá, y a lo largo de los años me la he encontrado en el New Yorker, en el The Atlantic. Siempre, yo creo que es esta cosa de las historias personales, incluso historias que empiezan quizás como autobiográficas y que ya después se van por su camino, pero son historias personales, y en eso sí hay una gran diferencia con Margaret Atwood, que nos ofrece una ficción quizás más estándar, menos personal. Pero en fin, gracias María José y felicidades, porque se ve que el triunfo de Alice Munro es como un triunfo tuyo. Oye, ¿sabías que trataron de localizarla, no la encontraron, le tuvieron que dejar Sí, le dejaron un mensaje y la hija le avisó? No, si la historia es como para un cuento de Alice Munro también, como... Bueno, pues te mando un abrazo y gracias por compartir con nosotros tus opiniones. Un abrazo para ustedes y muchas gracias. Igual, muy buenos días. Y desde ayer estaba ella tuiteando porque era su favorita. La verdad de las cosas es que lo escuchamos, está su voz muy alegre, muy contenta. Y bueno, pues María José desde ayer decía, esta es la buena. Fíjate que ya bajé la última colección de cuentos. Sí, muy afanoso. Ya está, se llama Dear Life, y particularmente la última, que se llama Dear Life, Querida Vida, es casi una reflexión autobiográfica. Estoy identificando momentos de su vida, por ejemplo, su mudanza a Vancouver. Ella se casó con un señor James Monroe, fue por lo que obtuvo el nombre. Después se divorció de él, se casó con otro señor, pero ha mantenido el nombre de Monroe, pues quizás porque ya era conocida con ese nombre, y puso una librería allá en Victoria, cerca de Vancouver, un pueblo que mi compañera Guadalupe Juárez describía como un cuento, como un pueblo de cuento, sí, efectivamente, sí. Y ahí pusieron una librería y la librería todavía funciona.